Bueno, hoy quiero empezar estas pautas con el Salmo 125 y dice así: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible y estable para siempre. Jerusalén está rodeada de montes, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y por siempre. Un cetro criminal no pasará nunca sobre el dominio de los justos, para que los justos no tiendan sus manos hacia el crimen. Haz bien, Señor, a los hombres de bien, a los hombres de recto corazón. Paz a Israel. Me gustaba mucho este Salmo 125 porque me parece que es como una promesa del Señor con nosotros para tener mucha confianza, para tener mucha esperanza. Me gustaba mucho la parte en donde dice que es inconmovible y estable para siempre. Y la parte en donde dice que Jerusalén está rodeada de montes y así rodea el Señor a su pueblo. Y ese rodear se me asimilaba como con abrazar, con que el Señor nos rodea, nos abraza, nos cuida, nos protege. Hoy fue un día histórico para Medellín, 27 de febrero de 2014, y fue un día histórico para Medellín porque hoy se cumplió la implosión de la Torre 5 de Space. Y Space ha sido una tragedia para la ciudad de Medellín, una tragedia que inició el pasado 12 de octubre de 2013, cuando la torre de un edificio muy bonito, muy lujoso, se vino abajo sin más ni más. Gracias a que la alcaldía trabajó a tiempo, se había desocupado esa torre, y se salvaron pues muchas vidas, pero la constructora pensó que el daño no era tan grave y hizo ingresar a unos trabajadores para que arreglara esa torre. Cuando esos trabajadores estaban adentro, esa torre se derrumbó, se cayó como una torre de naipes, como si fuera algo de papel, de mentiritas, y era realmente una torre de 22 pisos, con muchísimos apartamentos en donde mucha gente vivía y había cifrado sus esperanzas. Una tragedia para la ciudad de Medellín, una tragedia que dejó 11 muertos en ese instante y 2 heridos. Pero hace apenas 2 meses otro de esos heridos falleció. Una tragedia que nos deja 12 muertos en la ciudad de Medellín. 12 muertos que fueron unos trabajadores, unos obreros, unos vigilantes. Y cientos de familias sin casa, cientos de familias que tenían cifradas sus esperanzas en unos apartamentos muy bonitos y muy lujosos, pero que no tenían la solidez de la construcción para que se mantuvieran en pie. Una tragedia que marca la ciudad de Medellín y que hoy cierra un ciclo, que va a tener muchos ciclos más. Y ese ciclo que cierra es el de la implosión de esa Torre 5. El hecho de que le hayan puesto unas cargas para que se cayera ella solita sin ocasionar mayor daño al exterior. Es una historia muy triste, como les decía, de tragedia para Medellín, pero que contrasta con una historia de esperanza. La historia de esperanza que tiene esta tragedia es la historia de Yader. Yader es el otro vigilante, el que está vivo, el que sobrevivió. Y ayer estábamos precisamente en su casa visitándolo y nos contaba que el sábado pasado había cumplido 24 años, un muchacho muy joven, un vigilante muy joven. Y este muchacho nos contaba que había cumplido 24 años el sábado pasado, pero que realmente él iba a seguir celebrando su cumpleaños el 12 de octubre, la fecha en que cayó la Torre 6 de Space. Y él nos decía que iba a celebrar el cumpleaños ese día porque él sentía que el 12 de octubre de 2013 él había vuelto a nacer. Porque al igual que los otros compañeros que estaban allí y que murieron instantáneamente, a él le podía haber pasado eso, pero no. Por cosas del destino, él quedó con algunas heridas en la cabeza, pero quedó vivo. Y en este momento está vivo y está bien.
Él decía, si el Señor me dio esta oportunidad de quedar vivo en una tragedia tan impresionante como fue esta, es por algo y para algo. Esta historia de esperanza de Yader tiene una búsqueda, y nos lo decía ayer, y decía, yo quiero saber por qué y para qué el Señor me dio esta oportunidad de estar vivo sabiendo que todos mis compañeros fallecieron ese día. Y yo quiero que contrasten esta historia de tragedia con esta historia de esperanza. Uno siempre tiende a ver el vaso medio vacío y no ve el espacio medio lleno. Y esta historia de esperanza de ella es lo que quiero que les quede a ustedes hoy. Es una historia de esperanza y de confianza en el Señor. Porque lo que más tiene es eso, esa confianza en el Señor. Su madre, que también nos hablaba, nos decía que él era un milagro. Ya eres un milagro. Y lo decía con los ojos llenos de lágrimas. Y es un milagro. Y todos nosotros somos milagros. Somos milagros del Señor. Y quiero que eso no se nos quite de la cabeza. Porque debemos vivir con mucha, mucha esperanza. Les voy también a compartir otro salmo que me gustaba mucho con este tema. Y es el Salmo 128. Y el salmo dice: dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, serás feliz y todo te irá bien. Tu esposa será como parra fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así es bendecido el Señor que teme, es bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión para que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Muy bonito esa prosperidad que nos desea el Señor. Muy bonito eso que nos dice que cuando estamos con Él vamos a ser fecundos, vamos a tener hijos como brotes de olivo. Y yo veía esto como unas promesas, como un cántico de esperanza y de confianza en la presencia del Señor en nuestras vidas. La diferencia que puede existir entre una vida con Dios y una vida sin Dios. La vida con Dios es eso que Él nos dice: brotes de olivo, parras, mucha fecundidad, mucha vida. Es una promesa de amor. Se puede pasar en un clic del no al sí. Se puede pasar en un clic de la presencia del Señor en nuestras vidas a no tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Y eso lo veía yo muy claro ayer, que mi hijo Juan José inició sus estudios universitarios, empezó a estudiar ingeniería de diseño de producto, y ayer tenía su primer parcial de física. Y cuando yo hablaba con él por teléfono lo notaba muy nervioso, incluso como con la voz entrecortada, porque se sentía muy mal preparado para presentar ese examen. Y entonces yo le dije, a ver, si su hermanita estudia ingeniería administrativa y es tan pila, y su papá es ingeniero electricista y es tan pilo, ¿por qué no le pide a ellos dos que le ayuden? Entonces él le pidió a ellos dos y le ayudaron a resolver varios problemas, se sentaron con él, le explicaron, en fin. Luego, cuando ya todo le preguntábamos a Juan José que cómo le había ido en el parcial, de, de, o sea, en ese clic del no al sí, de que se sentía tan intimidado y tan que no sabía, pasó a que decía, pues yo siento que me fue bien. Y luego me quedé explicándoles a los compañeros los puntos del examen. Entonces, esa ayuda que nos hace que tengamos confianza en la vida, que tengamos confianza en las actitudes, fue eso lo que hicieron el papá y la hermana por Juan José. Los dos le dieron esa ayuda adecuada en el momento adecuado, hicieron ese clic entre el no y el sí. Y yo creo que esa es la invitación, a que dejemos que la presencia del Señor haga ese clic en nuestras vidas y podamos pasar del no al sí, del sentirnos agobiados, tristes, desesperados, a sentirnos confiados y esperanzados en el Señor. La importancia de la ayuda adecuada, como les digo, en un momento específico de la vida. Y Dios es esa ayuda adecuada para todos nosotros. Pero es tiempo de pedirlo, de buscarlo y de aceptarlo.
porque una vez le pide al Señor su ayuda y luego al momento de que llega no la acepta. Entonces es ese momento de que le pidamos al Señor que esté en nuestras vidas, pero de aceptar esa ayuda del Señor. La semana pasada yo tenía que hacer una presentación ante todos los comunicadores de la alcaldía, unos 200, sobre cómo hacer boletines y cómo hacer todo el manejo de la prensa. Y Juan Carlos, mi esposo, antes de que yo fuera pues a la oficina a hacer esa presentación, me decía que si lo había preparado, que qué les iba a decir, y yo le dije, "Ay, lo único que tengo claro es la frase con la que voy a empezar. Lo otro, ahí me guiaré por la presentación que hice en PowerPoint". Y me decía, ¿y cuál es esa frase con la que quieres empezar? Y la frase es una frase de Kapuczynski, que es un maestro de periodismo. Y la frase dice, una mala persona no puede ser un buen periodista. Cuando le conté eso a Juan Carlos me dijo, pero es que una mala persona no puede ser buen ingeniero, ni buen médico, ni buen abogado, ni buen nada. Yo le decía, sí, tenés toda la razón. O sea, yo lo tenía, era pues porque iba a hablar con periodistas y esa frase era con la que quería empezar. Y entonces cuando empecé mi presentación, empecé así, contando lo que mi esposo me había preguntado y lo que yo le había contestado. Y luego cuando salí de la presentación, todos se acordaban era de esa frase. Era lo que más les había gustado y lo que más les había gustado era el aporte que mi esposo me había dado en relación con esa frase. Y insisto con lo del clic. Es ese clic del no al Señor al sí al Señor. Y es lo que uno va tratando de dejar en las personas con las que uno trata día a día. Entonces, obvio, si yo estaba haciendo una presentación sobre boletines de prensa y sobre cómo manejar la prensa, no podía ir y hablarles de lo que les estoy hablando a ustedes hoy, de la confianza en el Señor, pero sí podía meter mi detallito, mi aporte para que sus vidas sean mejores. Y lo bueno fue que a todos les quedó grabado eso. Qué bueno que traten de ser buenas personas para ser buenos periodistas. Hoy la invitación que yo les quiero hacer de todo corazón es a la confianza en el Señor. Ver a las cosas con esperanza. Confianza es dejarse en Dios, porque Él todo lo puede. Cuando uno pone las esperanzas en uno, se le pueden acabar muy rápido porque es que somos tan humanos, somos tan cambiantes, pero el Señor no es así. El Señor es sólido como la roca y es la roca en la que nosotros nos podemos apoyar. Entonces esa es la invitación, a que nos apoyemos en la roca, a que nuestra casa sea construida sobre la roca, que es la presencia del Señor, en lugar de que sea construida sobre la arena. Y aquí me quedo con otra cita. Primera de Juan 3.2. Y dice en Primera de Juan 3.2, queridos hijos míos, desde ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Es una promesa muy hermosa la que nos hace el Señor, que seremos semejantes a Él cuando nos dejemos tratar como sus hijos. Y continúo diciéndoles esa necesidad de la confianza y de que nosotros tengamos confianza en el Señor. Pero aquí también se ve que el Señor tiene confianza en nosotros. El Señor confía en que nosotros podamos ser sus hijos, sus verdaderos hijos, y que podamos hacer cosas maravillosas. Él tiene grandes sueños con nosotros, grandes sueños con nuestras vidas. Quiere que vivamos el cielo aquí y ahora, en su presencia. Quiere que desarrollemos nuestra capacidad de amar al máximo, de entregar, de ayudar, de predicar, de vivir coherentemente su palabra. Aún no sabemos todo lo que nuestra vida puede ser en manos de Dios. Y es hora de que nos dejemos en Él para poder empezar a descubrirlo día a día. No sabemos lo que podemos llegar a amar. No sabemos lo importante que es nuestra respuesta para la humanidad. Uno a veces cree que la vida de seguimiento al Señor es para uno solo, es para su familia, es para los cercanos, pero no. Nuestra respuesta al Señor es una respuesta
que puede influenciar a toda una sociedad, porque nosotros nos encontramos a diario con muchísima gente en la que podemos implicar, a la que le podemos ayudar, a la que le podemos inducir a que piense distinto, a que crea, a que ame, a que tenga una vida completamente distinta. Y el Señor quiere que nosotros seamos esos instrumentos. Confía en nosotros para que seamos esos instrumentos que le ayudemos a que los otros hijos de Él puedan llegar a tener la confianza en el Señor, la confianza en que Él es el que nos va construyendo el camino hacia la libertad, hacia la verdad, hacia la paz, hacia la alegría, hacia todos esos valores que dan la presencia del Señor en la vida de cualquier persona. Estamos invitados a vivir una vida plena, una vida desde el Evangelio, a desarrollar a plenitud nuestra esencia divina. Nosotros tenemos una esencia divina y esa esencia fue la que el Señor nos infundió a través de Adán cuando lo creó. No sé si se acuerdan en el Génesis que dice una parte muy bonita y que cuando creó a Adán le resopló en la nariz. O sea, le infundió su esencia, su aliento, su propia vida. Y Él lo ha hecho también con nosotros. Entonces es hora de que lo tomemos en cuenta y lo vivamos, de que somos realmente hechos a imagen y semejanza del Señor y que tenemos su esencia en nuestras vidas. Y hoy lo hace con nosotros. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros nos ponemos en presencia del Señor, cada vez que nosotros escuchamos a través de su palabra, nos está infundiendo esa vida. Y todos esos mensajes nos los da a través de la oración. Yo los invito a que fundamos del modo más perfecto lo divino que es Dios con lo humano que somos nosotros. Fundir lo divino que es el Señor con lo humano que somos nosotros, para que seamos un solo ser integrados con Dios. Comenzar a percibir con confianza que todo lo que vivimos es manifestación de Dios. Esta es la oportunidad de comportarnos como verdaderos hijos de Dios, vivir con esperanza, vivir con confianza en el Señor, percibir la presencia infinita y envolvente de Dios, que se expresa en cada realidad de nuestra existencia. En definitiva, la invitación es a que vivamos con esperanza. Un modo de vivir diferente al modo de vivir humano, cifrado en el tener, en el poseer, en el aparentar. El Señor quiere que nosotros tengamos una confianza plena en Él, una confianza en que Él es el que está construyendo nuestro destino, el que está conduciendo nuestras vidas. Los invito a que nos dejemos en sus manos, nos dejemos en sus brazos con toda confianza, que Él sabe para dónde vamos. Como cuando uno va con un conductor muy diestro que uno le dice, vamos para tal parte y ni siquiera le tiene que decir la ruta, sino que Él sabe por dónde va. Dios es ese conductor diestro de nuestras vidas y nosotros solo lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar, llevar por Él para que podamos tener una existencia plena. La invitación es a que nos dejemos en el Señor, a que vivamos con esperanza y con confianza.